Con dos variables y haciendo uso de las matemáticas, en especial usando una línea recta, podemos estimar los datos de una variable dados los datos de la otra. Es esto lo que se conoce como correlación. Dos variables están correlacionadas si sus medidas cambian juntas de manera consistente y de caso en caso. Es decir, al aumentar una variable, aumenta la otra, o al disminuir una variable, disminuye la otra. Analicemos la relación que tiene la edad de un estudiante con la cantidad de horas que se conecta a Internet. Para ello, se toma una muestra de 11 estudiantes del liceo. Se les pregunta su edad y cuántas horas promedio se conectan a Internet al día, por lo que se establecen datos como... Aquí podemos observar, por ejemplo, que el estudiante 1 tiene 15 años y se conecta a Internet 2 horas diarias. El estudiante 8 tiene 13 años y se conecta 1 hora diaria. Estos datos pueden visualizarse mejor en una gráfica, a la que llamaremos diagrama de dispersión. Para construir el diagrama de dispersión, procedemos a usar el plano cartesiano. En el eje X colocamos los datos de la variable independiente, es decir, la variable que vamos a utilizar para predecir los datos de la otra. En nuestro caso, la variable independiente será la edad. La variable que ubicaremos en el eje Y es la variable dependiente, es decir, la variable a predecir o explicar. Entonces, ubicaremos las horas diarias de conexión a Internet. Fíjense que no hace falta colocar todos los valores de los ejes del plano. Se pueden utilizar los valores más cercanos a los datos de la variable. A continuación, procedemos a ubicar los datos de cada estudiante. El primer estudiante, de 15 años, se conecta a Internet por 2 horas. El 15 lo ubicamos en el eje X y el 2 en el eje Y. Luego señalamos el punto. Lo mismo hacemos con el segundo estudiante. El 14 lo ubicamos en el eje X y el 0 en el eje Y. En este caso, el punto queda ubicado sobre el eje X. Continuamos repitiendo el procedimiento para los otros estudiantes. Cuando los puntos se repitan, se les dibuja un círculo concéntrico a su alrededor tantas veces se repita. Una vez ubicados todos los pares ordenados en estudio, procedemos a identificar la existencia, si fuese el caso, de un patrón lineal y se señala con un óvalo alargado que envuelva a todos los pares ordenados. Este óvalo se utiliza para evidenciar que los puntos tienen una tendencia lineal y el sentido de esa tendencia, la cual puede ser hacia arriba o hacia abajo. Si tiende hacia arriba es positiva o directa y si tiende hacia abajo es negativa o inversa. Si el óvalo presenta forma circular u otra forma que no sea lineal, entonces se dice que no existe una relación lineal entre las variables. En nuestro caso, se puede dibujar el óvalo, por lo que existe un patrón lineal. Este patrón está inclinado hacia arriba, entonces la relación es positiva. Por lo que conforme aumenta la edad en el eje X, las horas de conexión a Internet tienden a aumentar a lo largo del eje Y. Conocer el patrón lineal nos prepara para ajustar las estimaciones de Y. Conociendo el patrón lineal, podemos ajustar el patrón de las coordenadas, por lo que trazar una línea de regresión será indispensable. Esta línea es aquella que cae lo más cerca posible de cada coordenada y se llama línea de mejor ajuste o técnicamente la línea de regresión. Para trazar la línea de regresión necesitamos emplear la función lineal YC igual a más B por X, donde YC representa el valor de Y dado un valor de X. A es el punto de intersección con el eje Y cuando X es igual a 0. Y B representa la pendiente o la inclinación de la línea de regresión, llamada coeficiente de regresión. Para determinar los valores de A y B se emplean las fórmulas
A es igual al promedio de Y menos el coeficiente de regresión por el promedio de X. El promedio de Y es igual a la suma de todos los valores de Y entre la cantidad de datos, y el promedio de X es igual a la suma de todos los valores de X entre la cantidad de datos. Por su parte, B es igual a N por la sumatoria de X por Y menos la sumatoria de X por la sumatoria de Y, entre N por la sumatoria de las X al cuadrado menos la sumatoria de X al cuadrado. Para nuestro ejemplo, iniciemos calculando la B. Para mayor comodidad, los cálculos los realizaremos haciendo uso de una tabla. Para ello, colocamos la cantidad de estudiantes, que es 11. Ahora sumamos los valores de todas las X, por lo que colocamos las edades de cada estudiante y las sumamos. En nuestro caso resulta 170. Sumemos ahora los valores de todas las Y. Entonces colocamos las horas de conexión de cada estudiante y las sumamos, resultando 32. Seguimos realizando los productos de cada X por cada Y. Así multiplicamos: 15 por 2 es 30, 14 por 0 es 0, 17 por 3 es 51 y así sucesivamente. Al finalizar, sumamos todos los productos, resultando 508. Ahora elevemos al cuadrado cada valor de X, es decir, 15 al cuadrado es 225, 14 al cuadrado es 196, 17 al cuadrado es 289 y así sucesivamente. Al finalizar, sumamos los valores de cada X al cuadrado, resultando 2642. Una vez llena todas las celdas de la tabla y calculado todas las sumas, procedemos a sustituir cada valor en la fórmula para determinar B. Entonces, B es igual a N. N es el tamaño de la muestra. En nuestro caso, la cantidad de estudiantes encuestados, es decir, 11 estudiantes, multiplicado por la sumatoria de los productos de todas las X por todas las Y. Lo buscamos en nuestra tabla, que es 508. Menos la sumatoria de todas las X, en este caso es 170, multiplicado por la sumatoria de todas las Y. Si lo buscamos en la tabla, esto es 32. Entre N, que es 11, multiplicado por la sumatoria de cada X al cuadrado. Esto es 2642 menos la sumatoria de las X al cuadrado, es decir, 170 al cuadrado. Resolviendo esta operación resulta 0,91, lo que indica que la pendiente de nuestro caso es 0,91. Ahora vamos a calcular el punto de corte de la recta con el eje Y, es decir, A. Para ello utilizamos la fórmula donde Y barra representa la media o el promedio de la variable dependiente Y. B es el coeficiente de regresión que calculamos anteriormente. Y X barra es la media o el promedio de la variable independiente X. Para calcular los promedios de las variables, basta con sumar todos los datos y dividirlos entre la cantidad de datos, por lo que el promedio de X es igual a la sumatoria de las X, que es 170, entre la cantidad de estudiantes, que es 11, resultando 15,45. Y el promedio en Y es igual a la sumatoria de las Y, que es 32, entre la cantidad de estudiantes, es decir, 11. Resultando 2,91. Ya podemos calcular el valor de A. Tenemos promedio de X, promedio de Y y B. Sustituyamos los valores en la fórmula. Así, A es igual a Y barra, la cual tiene un valor de 2,91, menos B, que vale 0,91, multiplicada por X barra, que es 15,45. Al resolver la operación, resulta que A es igual a menos 11,15.
Ahora tenemos todo lo necesario para obtener la función de la línea de regresión. Tenemos A y B. Procedamos a sustituir en YC los datos obtenidos, por lo que YC es igual a A, que tiene un valor de menos 11,15, más B, que es equivalente a 0,91 por X. Esta expresión representa nuestra línea de regresión. A continuación, dibujemos la recta en el diagrama de dispersión. Hacer la expresión una función lineal basta con tomar dos puntos para hacer su gráfica, por lo que tomaremos dos valores distintos de X para determinar Y. Nosotros tomaremos 13 y 17. Sustituimos en la expresión de la recta de regresión cada uno de estos valores. Iniciamos con X igual 13. Así, YC es igual a menos 11,15 más 0,91 por 3. Resolviendo, obtenemos 0,68. Entonces, nuestro primer punto a graficar será en X13 y en Y 0,68. Hacemos lo mismo para X igual 17. Sustituyendo, tenemos YC es igual a menos 11,15 más 0,91 por 17. Resolviendo, obtenemos 4,32. Entonces, nuestro segundo punto a graficar será en X17 y en Y 4,32. Ubicamos estos puntos en el plano cartesiano. Cuando X vale 13, Y vale 0,68. Y cuando X vale 17, Y vale 4,32. Unimos los dos puntos y así obtenemos nuestra línea de mejor ajuste o nuestra línea de regresión, la cual nos permitirá predecir los valores de Y dado cualquier valor de X. Por ejemplo, si X es igual a 15,5, aproximadamente Y será 3. Lo que quiere decir que un estudiante de 15 años y 6 meses es probable que en la realidad se conecte alrededor de 3 horas al día. Para conocer el grado o la fuerza de la relación entre las variables, se emplea el coeficiente de correlación de Pearson o la R de Pearson. Es decir, con la R de Pearson podemos conocer si la relación es positiva o negativa y si los datos tienen una fuerte relación o no. Para calcular la R de Pearson empleamos la fórmula. La fórmula será sencilla de utilizar si hacemos los cálculos en una tabla, la misma que utilizamos para calcular la recta de regresión. Solo tendríamos que agregar el cálculo para Y al cuadrado y sumarlo. Utilizando los valores de la tabla podemos determinar la R de Pearson, por lo que R es igual a N, que es igual a 11, multiplicado por la sumatoria de todas las X por todas las Y, el cual es 508, menos la sumatoria de todas las X, que es 170, por la sumatoria de todas las Y, que es 32, entre la raíz cuadrada de N, que es 11, por la sumatoria de cada X al cuadrado, que es 2642, menos la sumatoria de X al cuadrado, por la raíz cuadrada de N, que es 11, por la sumatoria de cada Y al cuadrado, que es 114, menos la sumatoria de Y al cuadrado. Realizando los cálculos, obtenemos que la R de Pearson es 0,77. Este valor es bastante cercano a 1, por lo que la relación lineal entre las variables es bastante fuerte. Al ser 0,77 un número positivo, nos está indicando que la relación es positiva o directa. Esto significa que muchas veces el mayor número de horas de conexión a Internet está asociado a adolescentes de mayor edad, o que a menor edad se espera que muchos adolescentes tengan menor tiempo de conexión diaria a Internet.